Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Es realmente para mí un privilegio estar entre ustedes para disfrutar con ustedes las grandes bendiciones de Dios y así platicar con ustedes de las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para este tiempo, para así que nosotros entendamos, sepamos, comprendamos y obtengamos la bienaventuranza del tiempo final. Como leía nuestro hermano Bermúdez, para el tiempo final hay una grande bienaventuranza, como la hubo para el tiempo final de la dispensación de la ley. Así también para el tiempo final de la dispensación de la gracia hay una bienaventuranza grande, grande para todos los que viven sobre la tierra, los cuales han de ver y han de oír lo que deben ver y deben oír para obtener esa bienaventuranza tan y tan grande que en otras edades no estaba. Como leyó nuestro hermano Bermúdez, en una ocasión el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y oír, ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos dé la bienaventuranza del tiempo final. La bienaventuranza del tiempo final de la dispensación de la gracia era poder ver y oír lo que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado que acontecería en el cumplimiento de la venida del Mesías, de la venida del ungido de Dios, de la venida de un hombre que aparecería en la escena terrenal con la unción de Dios para cumplir el plan, el propósito divino para ese tiempo. Por eso, cuando Jesús apareció en la escena, Él en una ocasión dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí. Y siguió diciendo: por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado el Señor para anunciar, para predicar, dice, para proclamar, para predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y Jesús decía: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen lo que los profetas y justos desearon ver y oír, lo cual ellos solamente lo vieron y lo oyeron en visiones y en sueños, como Dios se lo mostró. Pero la realidad de lo que ellos vieron en sueños y visiones, lo cual ellos deseaban ver realizado, no lo vieron realizado. Pero aquellos discípulos que seguían al Señor Jesús eran bienaventurados, porque ellos estaban viendo los sueños y visiones de los profetas del pasado siendo hechos una realidad. Ellos tenían un privilegio más grande que el que los profetas y justos del pasado habían tenido, porque ellos, para ver lo que vieron, lo vieron y lo oyeron en sueños y visiones. Pero los sueños y visiones vinieron a ser una realidad, y los discípulos del Señor estaban viendo y oyendo como ellos, los profetas del pasado, como habían visto y habían oído. Y no tenían que ser profetas
para ver y oír lo que los profetas habían visto y habían oído, y verlo y oírlo en una etapa superior, en una etapa más avanzada, en una etapa materializada. Lo que los santos profetas vieron y escucharon, lo vieron y lo escucharon en otra dimensión. Tuvieron que viajar en el Espíritu de Dios a otra dimensión, a la dimensión secta, a la dimensión de la teofanía, y ellos pudieron ver y oír. Pero quien no es profeta no puede pasar así para ver y oír esas cosas. Pero cuando llegó el tiempo del fin de la primera dispensación, se abrió esa dimensión al público en una forma materializada para ver todas esas cosas que podían ver los profetas y justos del pasado, verla, porque esa dimensión se abrió para ellos en esta tierra, y estaban viendo todas esas grandes cosas que habían hablado, que habían anunciado y habían visto los profetas del pasado. Pero se había abierto esa dimensión en una forma materializada a la gente que vivían en esos días, y eran bienaventurados los que podían ver y oír esas cosas en el cumplimiento de las promesas de Dios para ese tiempo. La bienaventuranza estaba en poder ver y escuchar esas cosas que habían anunciado los profetas del pasado, ver esas cosas y oírla en el cumplimiento de esas promesas, y poder ver, oír y palpar el cumplimiento, la realización de esas promesas. En ver y oír el cumplimiento, la realización, la materialización de las promesas divinas está la bienaventuranza para el tiempo en que uno vive. No está en uno pertenecer a alguna religión. La bienaventuranza en los días de Jesús, ¿dónde estaba? La más grande bienaventuranza no estaba en las religiones de aquel tiempo, sino estaba en el cumplimiento de la promesa divina para aquellos días, la cual estaba en medio de ellos materializada. Y ya en aquellos días ser o no ser religioso no tenía tanto valor como tenía valor ver y oír el cumplimiento de lo que los profetas vieron y oyeron en sus sueños y en sus visiones, y anunciaron que habría de acontecer en cierto tiempo. Para nuestro tiempo, para el tiempo final en que vivimos, para el final de la dispensación de la gracia, estará sobre la tierra la bienaventuranza del tiempo final, la bienaventuranza de oír y de ver el cumplimiento de las promesas divinas conforme a como fue vista y oída en visiones y en sueños por los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y con nuestros propios ojos podremos ver, y con nuestros propios oídos podremos escuchar la realización de esos grandes sueños y visiones proféticos señalados para el tiempo final en que vivimos. Y ahí estará la bienaventuranza del tiempo final. No estará en pertenecer a alguna religión o secta religiosa, sino en ver y oír y recibir el cumplimiento de las promesas divinas para este tiempo final. Estamos viviendo en el tiempo final. Estamos viviendo en el tiempo de la bienaventuranza de ver y oír la realización de las promesas divinas que Dios señaló
para este tiempo final, las cuales están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y a través de el séptimo mensajero de la iglesia gentil, el cual trajo por sueños y visiones y diferentes experiencias las cosas que acontecerían después de su ministerio. Él deseó vivir en la etapa en que estas promesas serían realizadas, para tener la bienaventuranza de ver y oír estas cosas, y así de todo corazón decir: yo las creo, yo las recibo, y así obtener la bienaventuranza del tiempo final. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de la profecía de este libro, que dan a conocer lo que los profetas y santos del pasado vieron y oyeron en sus sueños y visiones con relación a lo que Dios llevaría a cabo en este tiempo, pero que no tuvieron el privilegio de verlo y oírlo ya materializado para tener la bienaventuranza del tiempo final. Pero nosotros vivimos no en el tiempo en que debemos estar buscando sueños o visiones, sino la materialización de los sueños y visiones de los profetas y santos del pasado, para así tener la bienaventuranza del tiempo final. Dios les bendiga, Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas tardes. Muy buenas noches.